más a menudo de lo que nos gustaría, tenemos que atravesar momentos difíciles. El oro tiene que pasar por el calor para purificarse. Y quizás tú estés pensando, pero este calor parece tomar mucho tiempo y parece muy caliente. Pero Dios no permitirá que la intensidad sea mayor o que la duración sea más larga de lo absolutamente necesario para limpiar todas esas impurezas y obrar santidad y humildad en nuestros corazones. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. La lectura bíblica para hoy es Lucas capítulos 5 y 6. Aquí está Nancy con la continuación de la serie titulada Un clamor. En los últimos programas hemos estado hablando sobre lo que creo que es uno de los principios más importantes y poderosos de toda la palabra de Dios. Y es el principio de clamar al Señor, de invocar el nombre del Señor. Y nos hemos enfocado principalmente en el Salmo 50, en el versículo 15, que dice: invócame en el día de la angustia. Y Dios dice: te libraré y tú me honrarás. Es una promesa que tiene una condición. Y la condición es que cuando estés en problemas, invoca a Dios. Entonces Él dice: yo te escucharé y yo te libraré. Y el resultado final es que de nuestro corazón agradecido y entregado, honraremos a Dios, le daremos alabanzas y Él será glorificado. Ahora, cuando hablamos de clamar al Señor, encontramos todas estas promesas que dicen: si clamas, te escucharé y responderé, te libraré. Y leemos en el Salmo 34 cómo el Señor libra a los justos, los libra de sus angustias, los libra de sus problemas. Pero creo que puede ser un poco desconcertante porque dice que los libra de todos sus problemas. Y esa pequeña palabra a veces me desconcierta porque miro mi propia vida y miro las vidas de los demás y encuentro situaciones en las que parece que eso no es cierto. He tenido problemas de los que no he sido librada y sé que ustedes han tenido problemas de los que no han sido libradas. Parece que clamamos al Señor y sin embargo no parece que haya habido liberación. Déjame decirte en primer lugar que debemos darnos cuenta de que Dios no siempre responde en nuestro tiempo. Verás, para nosotras una semana de clamor nos parece mucho tiempo, por no hablar de un mes o de un año o de años. Tal vez incluso décadas. Quizás es un matrimonio con problemas que ha estado clamando al Señor. Y sin embargo, Dios no ha cambiado el corazón de ese marido. Dios no ha cambiado esa situación. Para nosotras eso parece una eternidad, pero si pudiéramos adentrarnos en la eternidad de Dios y ver el tiempo desde el punto de vista de Dios, nos daríamos cuenta de que incluso las décadas son solo un destello, un punto en esa pantalla en lo que respecta a la eternidad. Y creo que una de las razones para esto es que sigamos clamando a Dios. Algo así sucedió con los hijos de Israel. Leemos en Éxodo, en el capítulo 2, en los versículos 23 y 24, que ellos clamaron a Dios cuando eran esclavos en Egipto. Ellos gimieron en medio de su esclavitud, clamaron al Señor, y la Escritura dice que Dios los escuchó y que puso en marcha su liberación. Pero pasó bastante tiempo antes de que realmente ellos experimentaran la liberación. De hecho, su situación empeoró antes de mejorar. Hubo batallas que pelear y la liberación no siempre fue inmediata porque Dios quería que siguieran clamándole. Y déjame decirte que desde ahora hasta que lleguemos al cielo, Dios quiere que hagamos del clamor a Él un estilo de vida. Por ejemplo, en Lucas capítulo 18, en el versículo 7, Jesús dice: ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles?
Hay algunos aspectos de la liberación de Dios que no veremos hasta que hayamos clamado al Señor durante mucho tiempo. Y también hay momentos en los que no parece que Dios está escuchando en lo absoluto. Ahora, creo que una de las ilustraciones más útiles para mí en las Escrituras es el ejemplo del mismo Señor Jesucristo. Sabemos cómo Jesús fue a Getsemaní poco antes de ir a la cruz. Él sabía que iba a la cruz. Él sabía que ese era el plan de Dios y el llamado de Dios para su vida. Por eso había venido a la tierra. Y sin embargo, como hombre, sabía todo lo que implicaría estar separado de Dios y llevar el Hijo de Dios sin pecado, cargar todo el pecado del mundo sobre sus propios hombros. Sabía qué significaba que se convertiría en pecado por nosotros. Él odia el pecado, Él ama la justicia, pero iba a tener que asumir toda nuestra corrupción. Así que Él clamó en el huerto de Getsemaní: Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. Y la Escritura dice que Él oró con un fervor tal que en su agonía su sudor fue como grandes gotas de sangre. Hubo una participación física de su cuerpo en ese clamor al Señor. Fue un clamor ferviente. Y luego en la cruz, Él exclamó, Él gritó, y no parecería, si no lees hasta el final de la historia, que Dios escucharía o respondería a sus clamores. Pero hay un versículo en Hebreos capítulo 5 que nos dice que Dios lo escuchó. Ahora, recuerda que Jesús fue a la cruz, Él murió, fue enterrado, y parecía como si el clamor de Jesús no hubiera sido escuchado ni respondido. Pero en Hebreos 5, en el versículo 7 dice que Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Él fue escuchado por su temor piadoso. La oración y el clamor de Jesús fueron escuchados, pero Dios no los respondió de la manera o en el tiempo que hubiéramos querido que fueran respondidos, si hubiéramos sido los que estábamos en Getsemaní o colgados en esa cruz. Por ejemplo, el Salmo 22 es un texto en el Antiguo Testamento que nos da un poco más de detalles sobre este proceso en la vida de Jesús. Y creo que arroja mucha luz a nuestro propio proceso. Y permítame seleccionar algunos versículos. Este es un salmo profético del Señor Jesús. Y en el versículo 1 dice, que es un clamor desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Oh Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Jesús supo lo que fue clamar a Dios de día y de noche y sentir que sus oraciones no estaban siendo respondidas. Y seguramente tú sabes de lo que estoy hablando. Algunas de ustedes han clamado al Señor a favor de ese hijo o a favor de esa hija o de ese nieto descarriado durante años y no han visto la respuesta. Han clamado a Dios por su matrimonio y no han visto el cambio que anhelan ver en ese cónyuge. Y luego dice en el versículo 4 del Salmo 22, y recordando el testimonio de otros: en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Cuando vemos lo que Dios ha hecho a favor de otros cuando han clamado a Él, nuestros corazones reciben valor y fe para seguir clamando. Por eso dice en el versículo 19, el Salmo 22, pero tú, Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Sigue clamando, oh fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Lo que está diciendo aquí el salmista es: yo no voy a dejar de clamar. Yo voy a seguir clamando en mi angustia. Ahora, la respuesta de este clamor no se vio hasta la resurrección. La situación parecía desesperante. Pero recuerda, Dios está en su trono. Dios todavía está obrando.
Se acerca la mañana del domingo y ahí es cuando vendría la resurrección y Dios levantaría a su hijo de la tumba. Dios levantaría a su siervo. Y entonces Jesús dice, y estamos hablando aquí de Jesús en el Salmo 22, respóndeme, respóndeme. Es una declaración de fe. ¿Y cuál sería entonces el resultado después de haber visto la liberación, que se conozca la liberación? Lo que dice el versículo 22, hablaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Puedes ver, hay una alabanza que el clamor trae consigo, un testimonio de la gloria de Dios cuando hemos clamado a Él y por fe o por la experiencia real que hemos visto de la liberación del Señor, nosotros hablamos a nuestros hermanos y lo alabamos en medio de la congregación. Algunas de ustedes, cuyos hijos son mayores, han visto a Dios liberar a sus hijos de ataduras o han visto la transformación en sus corazones y tienen ese testimonio. ¿Qué decirles a algunas de estas mujeres más jóvenes que todavía claman al Señor por sus hijos? Por eso, en el versículo 24, el salmista dice, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro. Aunque puede parecer que lo está haciendo, sin embargo el salmista continúa diciendo, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Versículo 27. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Amadas, de lo que se trata es de que, en última instancia, tú y yo, y todo este mundo entero, seremos adoradores de Dios. Y para que esto suceda, es posible que enfrentemos algunas circunstancias que no se resolverán rápido ni con facilidad. Cuando parece que Dios no está escuchando o que no está respondiendo y parece que la cruz es el capítulo final de tu historia, recuerda que no lo es. Después del viernes vino el sábado y después del sábado llegó el domingo. Y el domingo de resurrección llega y Dios es glorificado. ¿Cuál es la circunstancia que estás enfrentando en este momento en la que no parece que Dios esté escuchando ni respondiendo? Debes clamar y decir, oh Señor, aunque no parezca que estés presente, por la fe sé que lo estás. Te he clamado antes y seguiré clamándote, creyendo por fe que tú respondes el clamor de tus hijos. Y quiero que antes de continuar con el programa, hagamos una pausa y nos unamos a esta hermana que va a orar como una muestra de esas situaciones en las que clamamos y clamamos y clamamos y parecería que el final es la cruz, pero por fe sabemos que nuestro Dios escucha el clamor y nuestro Dios trae liberación. Oremos con esta hermana. Oh Señor, qué bueno es venir delante de tu presencia. Qué bueno es saber que podemos contar contigo siempre. Qué bueno es saber que tú no te cansas ni desmayas y que tus oídos siempre están atentos al clamor de tus hijos, Señor. Qué bueno es saber que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Reconocemos que tú eres el Todopoderoso. Reconocemos que tú eres misericordioso, Señor. Y reconocemos tu grandeza y tu bondad para con nosotros. Oh Padre, te queremos presentar a nuestros hijos pródigos, Señor. A esos hijos que se han ido de nuestros hogares, que están viviendo sus vidas independientes en este mundo, Señor. Te suplicamos por ellos, Padre. Te suplicamos que tú los salves, porque la salvación te pertenece a ti de principio a fin, Señor. Haz tú lo que nosotros no podemos hacer. A nosotros lo que nos queda es clamarte a ti día
y noche a ser vallado entre tú y nuestros hijos para que ellos no sean destruidos. Nunca permita, Señor, que nos cansemos de clamar. Nunca debemos de cesar de orar, ni por nuestros hijos ni por nuestros familiares, con la esperanza de que tú nos escuchas y que tú viniste a buscar lo que se había perdido, Señor, y que tú has sido paciente con este mundo en cuanto a tu segunda venida, porque tú no quieres la muerte del que muere, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Seguimos orando y clamándote por ellos para que tú los estorbes, para que nunca en este mundo puedan sentirse satisfechos, para que esa palabra que han oído desde niños, Señor, tú la germines en sus corazones y en sus mentes, y ellos puedan mirar al cielo y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Gracias, Señor. A ti sea la gloria por siempre, oh mi bendito Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, recuerda que una y otra vez en las Escrituras vemos este principio de que cuando clamamos al Señor, cuando invocamos el nombre del Señor, Él nos escucha, Él nos responde y a su manera y en su tiempo nos libera. Y algunas de esas promesas se están volviendo muy valiosas para mí a medida que Dios crea circunstancias en mi vida que no puedo manejar, donde necesito clamarle, tentaciones sobre las que no puedo salir victoriosa. Necesito dirección, personas que no puedo cambiar, circunstancias que no puedo controlar, que me hacen necesitar al Señor. Y como hemos dicho repetidamente, todo lo que me haga necesitar al Señor, cualquier cosa que me haga clamar al Señor, es una bendición. Entonces, en lugar de quejarnos, debemos aprender a dar gracias por aquellas cosas que nos hacen clamar a Él. Y hemos estado viendo el Salmo 50, el versículo 15. Este es uno de los versículos claves en este tema donde Dios dice, invócame en el día de la angustia. Invócame, clama a mí en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Ahora, cuando tu meta en la vida es que Dios sea glorificado, entonces no te importará tanto que Dios cambie tus circunstancias, sino más bien que Dios use tus circunstancias para revelarse a ti y a los demás. Y creo que en el proceso de clamar, una de las cosas que Dios hace es llevarnos a estar más en sintonía con su propio corazón. Llevarnos al lugar en el que nos importa más el nombre y la fama de Dios, su reputación y la gloria de su nombre, que el cambio o la solución de nuestras circunstancias. Tenemos que estar dispuestas a dejar que Dios nos libre a su manera. Dios tiene una agenda que es mucho más grande, más elevada y eterna que nuestras agendas. Y en el receso durante esta grabación, una de las mujeres que estaba allí me contó acerca de una mujer que ella conocía cuyo esposo la había abandonado. Se había ido con otra mujer, se había involucrado en todo tipo de inmoralidad y había dejado a esta mujer justo antes de que esta conferencia comenzara. En ese tiempo, esta mujer llegó a esa conferencia con el corazón muy cargado. Seguramente ella había estado clamando al Señor. Ahora ya han pasado 2 años y el marido de esta mujer no ha cambiado. Todavía sigue en una situación inmoral y sus circunstancias no han cambiado. Pero esta mujer que me está relatando la historia dice que la vida de esta mujer que llegó así a la conferencia fue transformada. ¿Por qué? Porque ella clamó al Señor en su angustia. Y Dios la ha estado encontrando y ha estado transformando su vida, no sus circunstancias, pero sí su vida, conformándola a la imagen de Jesús, dándole recursos, dándole paz, dándole gracia para enfrentar esas circunstancias, aunque ese marido no ha regresado. Así que Dios ha provisto y está proveyendo liberación para ella. Y para muchas de las que están escuchando en este momento, incluso para mí, aun cuando Él no necesariamente
está cambiando nuestras circunstancias. Nos está cambiando a través de nuestras circunstancias. Así que las Escrituras enseñan que cuando estamos en problemas y clamamos al Señor, Él nos escucha. Y me encanta 2 de Samuel, en el capítulo 22, en el versículo 7, que dice, en mi angustia invoqué al Señor. Sí, clamé a mi Dios, desde su templo oyó mi voz, y mi clamor llegó a sus oídos. No solo Él escucha, sino que, como hemos sido recordadas, Él libera. El Salmo 34 dice, claman los justos, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Así que recuerda esa promesa. Cuando estés en medio de la prueba, de ese problema que parece una eternidad, aunque tus ojos estén llenos de lágrimas, levanta tus ojos, levanta tu voz al Señor. Da gracias porque serás librada. No te dejes desanimar por lo que estás viendo aquí y ahora. Mira más allá del aquí y ahora, mira a largo plazo, a lo que Dios hará. En el libro de Job, en el capítulo 23, en el versículo 8, dice que Job, en medio de su situación, miró a un lado, miró al otro. Decía, y no lo encuentro. Dice, me adelanto, pero él no está allí. Retrocedo, pero no lo puedo percibir. Sin embargo, él dice, pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Recuerda eso, Dios será glorificado y tú serás santificada. Serás conformada a la imagen de Cristo. El oro tiene que pasar por el calor para purificarse. Y quizás tú estés pensando, pero este calor parece tomar mucho tiempo y parece muy caliente. Pero Dios no permitirá que la intensidad sea mayor o que la duración sea más larga de lo absolutamente necesario para limpiar todas esas impurezas y obrar santidad y humildad en nuestros corazones. Ahora, permítanme seguir adelante y decir que hay algunos lugares en las Escrituras donde se habla de una especie de clamor que Dios no escucha. Y creo que debemos señalarlos porque puede ser que si Dios no escucha tu clamor, sea porque estás en una de estas situaciones. Y no vamos a dedicar mucho tiempo a esto. Y hay otros más que podríamos agregar, pero permíteme mencionar 3. Hay una situación en el capítulo 7 de Oseas, donde la Escritura dice en el versículo 14, y no claman a mí de corazón cuando gimen en sus lechos. Por el trigo y el mosto se reúnen y se alejan de mí. Hay una especie de clamor al Señor que simplemente es llorar sobre nuestras camas. Nos sentimos miserables en medio de nuestras circunstancias y lo que queremos es alivio. Pero no estamos realmente interesadas en que Dios nos cambie o en que Dios sea glorificado a través de nuestras circunstancias. No hay en nosotros un deseo sincero de volvernos a Dios, de arrepentirnos de habernos descarriado. Solo queremos que Dios solucione nuestros problemas. Y lo que Dios está diciendo es, no me interesa tanto arreglar tus problemas como cambiar tu corazón y hacerte santa. ¿Estás dispuesta a soportar el precio que se requerirá para que se produzca en ti ese resultado final? Y hay un segundo tipo de clamor que se encuentra en Malaquías capítulo 2 en el versículo 13, donde Dios dice, y esta otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís, ¿por qué? ¿Por qué Dios no está escuchando? ¿Por qué Dios no responde? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Lo que Dios está diciendo es, si tú rompes un voto que le has hecho al Señor, y aquí específicamente el voto que Él tiene en mente es el pacto matrimonial, entonces puedes clamar todo lo que quieras, pero yo no voy a escuchar. No voy a escuchar tu clamor. Y verás, a veces nuestro clamor es realmente una excusa para la desobediencia. Es un encubrimiento porque queremos hacer nuestras propias cosas.
Queremos hacerlo a nuestra manera. Queremos nuestro placer, nuestra comodidad. Y no esperes vivir la vida a tu manera y luego clamar a Dios y pensar que Dios vendrá en tu rescate y arreglará tus circunstancias. Dios les dice, has roto tu pacto. Regresa y repara ese daño. Regresa y renueva tu voto. Regresa y ríndete de nuevo a Dios y a ese voto antes de que puedas esperar que Él escuche tu clamor. Y luego otro versículo que ha estado en mi corazón recientemente se encuentra en Proverbios en el capítulo 21 y es el versículo 13 que nos dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Entonces, si nos negamos a escuchar el clamor de otra persona necesitada, nos negamos a hacer cualquier cosa para ayudarla cuando podemos ayudar en su desesperación, entonces Dios dice, puede llegar un momento en el que clamarás y no serás escuchada. Por eso Dios dice, invócame en el día de la angustia. Cumple con esto, clama desde un corazón santo, arrepentido y sincero, que desea obedecer a Dios y satisfacer las necesidades de los demás. Y entonces yo te libraré y tú me honrarás. Entonces, ¿por qué no clamamos al Señor? Bueno, porque somos autosuficientes y es posible que estemos buscando a otras personas para que nos ayuden. Es posible que hayamos puesto la confianza en los seres humanos en lugar de confiar en el Señor. Es posible que no conozcamos realmente al Señor y sus caminos y su carácter. Es posible que no sepamos que Él puede ayudarnos o que no confiemos en que realmente le importa. Puede que seamos demasiado orgullosas para clamar al Señor. No queremos parecer tontas o es vergonzoso decir, tengo una necesidad que no puedo satisfacer y clamar al Señor. Tal vez otros hayan ignorado tu grito por ayuda. Tal vez fue un padre que te abandonó o un compañero que te abandonó y no llenó tu necesidad. Te puedo decir que Dios no es como ningún ser humano. Puede que haya sido abandonada, pero Dios nunca abandonará a sus hijos. Quiero decirte que una y otra vez he visto a Dios cumplir esa promesa. Le he clamado, he estado frente al Mar Rojo, he estado con el enemigo atacándome interiormente, exteriormente y de diferentes formas. Una y otra vez puedo decirte que cuando he clamado al Señor, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Y para concluir, la Escritura nos dice que hay un clamor que Dios siempre escucha. Y leemos sobre esto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El capítulo 2, en el versículo 32 de Joel, dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego leemos ese mismo versículo una vez más en Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar al Señor para la salvación eterna de nuestras almas es reconocer que no tenemos esperanza de vida eterna o de una relación con Dios sin Jesucristo, que no podemos salvarnos a nosotras mismas, que nuestra religión, nuestras buenas obras, todos nuestros esfuerzos, todas las cosas buenas que hacemos, no pueden agradar ni satisfacer a un Dios santo, que solo a través de la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados podemos tener vida eterna, podemos estar bien con Dios. Entonces, si nunca has invocado el nombre del Señor para salvación, tienes la promesa de Dios de que puedes clamar hoy, debes clamar hoy. No sabes qué traerá el día de mañana, así que te suplico que si nunca has invocado el nombre del Señor para salvación, clames a Él y le digas, Señor, no puedo salvarme a mí misma. Por favor, ven y sálvame por amor de Jesús. Y tienes su promesa. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Nancy DeMoss Wolgemuth ha mencionado algunas razones por las que Dios no se inclinaría a escuchar y responder nuestras oraciones. También nos ha animado, si hemos pensado o sentido que Dios no escucha nuestras oraciones, nos ha animado a creer lo que Él dice en su palabra. Y si tú nos escuchas hoy y no has clamado a Dios por salvación, este es el momento de clamar. Patricia de Saladín nos trae unas palabras e introducirá un momento de oración. Dice el Salmo 30 en el versículo 5 que por la noche habrá llanto, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Este tiempo pasará y miraremos hacia atrás y veremos cómo Dios escuchó nuestro clamor y cosecharemos los frutos de nuestras lágrimas y de nuestros gritos. Dios será glorificado y obrará todas las cosas conforme a su voluntad y para su gloria. El Señor no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Antes se aflige, también se compadece conforme a la multitud de su misericordia. Hay propósito en Dios. Cada lágrima de tus ojos, cada lágrima de los ojos de sus elegidos será enjugada por Él, y están en su redoma. Y como sabemos que nuestro Dios es bueno y siempre tiene planes de bien, y no se vuelve atrás de hacernos el bien, como dice su palabra, nosotros podemos clamar con expectativa por la salvación de aquellos que amamos. Nosotros podemos clamar sabiendo que a su tiempo Él librará, Él salvará, porque Él no quiere la muerte del que muere. Él está siendo paciente con todos, queriendo que todos vengan al arrepentimiento. Y en ese sentido vamos a terminar escuchando esta oración por la salvación de los perdidos. Qué bueno, Señor, que podemos acercarnos a ti confiadamente, sabiendo que tú nos escuchas y que tú mismo dices que nos acerquemos esperando recibir misericordia y el oportuno socorro. Señor, ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti? Venimos también considerando tu gran misericordia y bondad, tu misericordia para todos en cuanto a la salvación que tú otorgas a quien tú quieres, Señor. Despiértanos, por favor, y te tenemos que pedir perdón porque muchas veces hemos sido indiferentes, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Nosotros te suplicamos que nunca permita que nos cansemos. Nosotros te suplicamos en el nombre de Cristo que seamos fieles en clamar y orar cada día con el sentido de que todo aquel que muere sin ti, Señor, despierta en el infierno. Pon ese sentido de urgencia en nuestras mentes y en nuestros corazones para clamarte día y noche por la salvación de los perdidos. Que salgamos a buscarlo, oh Señor nuestro, para cumplir con esa gran comisión. ¿Cómo se salvarán si no hay quien les predique? Tenemos que salir a predicarle, Señor, porque el Evangelio no está preso aún en medio de esta pandemia. Que tú hagas prosperar tu palabra para que así pueda cumplir el propósito para lo cual tú la has enviado, Señor, y no regrese a ti vacía. Por favor, todo esto te lo suplicamos en el nombre precioso y bendito de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Unidas en un clamor, Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.